Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa que es el suyo, Programa en Punto, un programa del Canal del Congreso y del Instituto Belisario Domínguez. Hoy vamos a hablar en este segundo programa o la segunda parte de la reforma político-electoral. Tenemos invitados que saben del tema. El senador Miguel Ángel Chico Herrera del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Patricia, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. También está con nosotros el maestro Ulises Corona Ramírez. Él es investigador. Gracias, buenas noches. Qué gusto de saludarles. Gracias. Y también el doctor Javier Oliva Posada, investigador y un especialista en el tema de seguridad en México. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Patricia? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Como lo hemos hecho en anteriores ediciones, le vamos a invitar a que conozca parte fundamental de lo que es el tema de la reforma político-electoral con este contexto. Vamos a ver. Además de la creación de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones, las iniciativas de reforma político-electoral que hoy se discuten en el Senado comprenden otros temas de gran relevancia como nuevas causales para la anulación de las elecciones, reelección de legisladores y alcaldes, modificaciones al umbral electoral y regulación de las consultas populares, las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes que ya fueron aprobadas en abril de 2012. Las iniciativas proponen que las nuevas causales para anular elecciones incluyan el rebase en el tope de las campañas, el uso partidista de los programas sociales y la compra de votos entre las más importantes. Las iniciativas de los partidos también incluyen la reelección por un periodo de senadores, diputados y alcaldes, así como el aumento del umbral electoral, es decir, del porcentaje exigido a los partidos para mantener su registro, del actual 2% al 5%. En la perspectiva de mejorar la transparencia, las iniciativas proponen limitar la propaganda gubernamental, disminuir el costo de los procesos electorales y mejorar la rendición de cuentas de los partidos. La reforma político-electoral. Senador Miguel Ángel Chico, ¿qué es lo que piensa el Partido Revolucionario Institucional en cuanto a una propuesta acabada de esta reforma que pueda entrar al Congreso y pueda ser votada? Bueno, en primer lugar, el mismo dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, el doctor César Camacho, ha sido muy puntual de que se estarán analizando las 36 iniciativas que existen en las comisiones dictaminadoras. ¿36? ¿Por qué tantas? Son 36 de dos pasadas legislaturas y actualmente se han presentado 36 iniciativas en materia político-electoral. Y bueno, me refiero al doctor Camacho porque se hablaba mucho que el PRI presentaría una reforma propia o el pacto. Nosotros tenemos puntos importantes de coincidencia con otras fuerzas políticas. El mismo presidente del Comité Nacional estuvo apuntalando, apoyando la iniciativa del presidente Peña Nieto sobre la equidad de género, y estas comisiones, puntos constitucionales, gobernación, estudios legislativos, segunda, justicia y reforma del Estado, en la cual tengo el honor de ser el presidente de esta comisión, hemos tenido reuniones previas, como se dice coloquialmente, arrastrando el lápiz, analizando cada una de las iniciativas para que todo mundo, como debe de ser, se sienta atendido y que sus puntos de vista, sus aportaciones a la democracia mexicana, pues ser tomadas en cuenta. Entonces, el partido al cual pertenezco también hemos sido muy claros de que nos interesa
apuntalar la democracia en México. Sabemos que cada elección, sobre todo los que no ganan, pues quedan muy dolidos, enojados y siempre pues contra los tribunales electorales, contra los institutos electorales. Yo sí quisiera dejar bien sentado en este programa, en esta oportunidad, que cuando mi partido no ha tenido la suerte de ganar alguna elección presidencial o estatal, nos pasó en el 2000, nos pasó en el 2006 y con una gran, diría yo, categoría, templanza, el Partido Revolución Institucional nos dolió, pero reconocimos que no habíamos logrado el triunfo electoral. Entonces también no se trata de echar culpas a los órganos electorales. Sabemos que puede haber fallas en los institutos, en el IFE o en los institutos locales o en los tribunales electorales en los estados o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en términos generales pues son organismos que han dado seguridad jurídica a las elecciones en México. En algunas partes del mundo se ha tomado como ejemplo las elecciones en México y aquí, pues repito, sin ser una democracia perfecta, hemos avanzado, aunque son organismos que salen muy caros, tanto en los estados como en la federación. Entonces, por eso se ha hablado ahora mucho de la creación del Instituto Nacional Electoral, donde se está analizando si los institutos en los estados desaparecen o el INE, que sería el nuevo organismo, nombraría a los consejeros, a los presidentes. Bien. Senador, si me permite, yo quisiera dejarlo en esta parte. Me parece fundamental lo que está planteando usted a nombre del Partido Revolucionario Institucional, porque, bueno, me gustaría preguntar al maestro Ulises Corona, en este sentido, el tema que fija aquí es evitar los conflictos postelectorales, que tienen un impacto en la gobernabilidad, definitivamente, no solamente de los estados de la República, sino de la Federación. Maestro, por favor. Gracias. Es cierto, el sistema político mexicano tiene un problema de gobernabilidad, es decir, de la capacidad de gobernar. Luego entonces también quiero afirmar de que tenemos un sistema democrático muy caro, económicamente hablando, y poco efectivo, porque en esta, la ley democrática, los procesos electorales vienen a ser la forma en donde los ciudadanos se manifiestan a favor o en contra, no solamente de las políticas públicas, sino también del ejercicio de gobierno. Luego entonces, si tenemos una ley democrática que esté en cuestionamiento, la reforma electoral, me parece, viene a ser un cambio al proceso político electoral, porque si quisiéramos, me parece, hacer una reforma de mayor profundidad, como dicen los políticos, de mayor calado, tendríamos que ver la esencia de la democracia y la esencia de la representatividad. Tiene mucha razón el senador Miguel Ángel Chico. César Camacho Quirós es un gran operador de la política, pero no solamente falta o es necesario tener operación política, sino ser muy efectivos en la tesitura del beneficio de la política, me refiero para con los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que también se debería de discutir. Ahora, doctor Javier Oliva Posada, ¿cómo ser efectivos con los ciudadanos? Yo preguntaría. Finalmente es una reforma donde la participación ciudadana es fundamental. No es un asunto nada más de partidos o legisladores, ¿no? Sí, aquí nos vamos a hacer una pregunta clave. ¿Cuándo es caro o barata una democracia? Me parece que la respuesta está en la certidumbre que ofrecen los resultados. Es decir, yo polemizo mucho con colegas y en foros cuando dicen que la democracia en México es muy cara. Yo digo que está en función de la certidumbre que dan los resultados y que los jugadores que compiten, evidentemente, acepten los resultados. Es decir, es la disposición a reconocer la derrota es algo fundamental para que la democracia funcione. Pero un instituto nacional puede garantizar que un contrincante que pierde pueda respetar los resultados. Es que aquí el talante es de los jugadores también, no solamente es de la autoridad. Entonces, ¿qué ha pasado con el nombramiento de los consejeros, por ejemplo? Se ha partidizado. Y entonces esto va en demérito justamente de la capacidad de neutralidad que supone deben de tener los órganos electorales a nivel federal o a nivel estatal. Entonces me parece que el punto clave está aquí en la palabra confianza o desconfianza. Es decir, la palabra desconfianza en todo caso ha salido tremendamente cara para el país en términos de procesos electorales. De tal manera que si nosotros estamos pensando, a mí me parece una muy mala idea centralizar en un solo órgano electoral a nivel nacional,
porque vamos en un proceso regresivo en términos del federalismo. Pongamos un caso, y aquí estamos en el Senado de la República, estados como Oaxaca que dependen el 98% de su presupuesto de las transferencias federales. Si a eso le vamos a sumar también el centralismo electoral, me parece que no es el futuro del sistema político mexicano en el que tenemos que reflexionar. Pues la postura que usted comparte es la que tiene un José Woldenberg o el mismo licenciado Ugalde, en el sentido de que estamos hablando de una posible modificación a la autonomía de los estados y al federalismo mexicano. Un tema que no comparten legisladores como Javier Corral, por ejemplo, ¿no? Sí, o del PRD. Por eso, es que yo insisto, el tema de concentrar en un proceso, en un país con que se precia ser federal, pues justamente va en el sentido contrario. Entonces, aquí el punto es, ¿qué ganamos con centralizar las elecciones? ¿No? Quitarle poder a los gobernadores, sería esa la lógica. Creo que el tema está en la equidad, en la competencia. El tema es la reelección de los legisladores. El tema no es si se profesionalizan o no, sino sabemos que quien detenta la posición tiene más ventajas sobre los competidores. Entonces, el tema no es solo ese, sino las condiciones de la competencia en general. Y ese es el punto central en donde me parece todavía no se da la discusión, o al menos todavía no trasciende en ese sentido. Hemos escuchado por primera ocasión puntos de vista importantes para tener una reforma electoral que permita tener confianza a los ciudadanos sobre los procesos de competición de los partidos. Vamos a hacer una pausa, está usted viendo En Punto. Regresamos a su programa En Punto. En el segmento anterior, el doctor Javier Oliva dijo que uno de los problemas de la reforma político-electoral, si se piensa en un Instituto Nacional Electoral, es el centralismo. Senador Chico, ¿qué dice el PRI sobre esto? El tema del Instituto Nacional Electoral es un asunto que aún se está ventilando en comisiones, se está analizando. Vamos a ver los pros, los contras. Evidentemente el tema del federalismo pues es un tema central que hay que analizar, hay que revisar. Vamos a ver si en su caso existiera o se crea el Instituto Nacional de Elecciones. Nosotros tenemos que ver qué va a pasar con los institutos locales, la temporalidad de que sigan o desaparezcan en determinado tiempo, o una decisión intermedia de que el Instituto Nacional de Elecciones siga operando con los institutos locales, pero nombren directamente a los consejeros del Instituto Nacional de Elecciones, que también pues sería otra decisión, otra solución. Entonces, si bien va caminando la reforma político-electoral, estamos analizando todos los puntos de vista de los diferentes partidos, las fuerzas políticas al interior del Senado de la República, y ya estaremos revisando y buscar lo más posible de no trastocar, de no atacar el federalismo. Maestro Ulises Corona, en este tema un punto también importante ha sido la propuesta nuevamente de que haya reelección de legisladores. Si se reeligen los legisladores, que tendremos una mejor democracia. No creo que sea una cuestión incluso de profesionalización de los legisladores. Para el caso de los diputados federales y también de los senadores, considero que eso crearía unos senadores élite, ya los tenemos, unos diputados élite, ya los tenemos, y grupos políticos ya enquistados en sus propias curules, que por cierto, también ya los tenemos. Me parece que la reelección tenemos que fijarla para el caso de los presidentes municipales, que la base de la administración pública es el personaje que tiene mayor y mejor contacto con la ciudadanía. Tenemos que reflexionar entonces sí a la reelección de presidentes municipales y cuestionar, validar todavía al respecto de los diputados federales y también de los senadores. Y voy a poner un caso. ¿Por qué no empezamos a discutir mejor la redistritación para que nos permita disminuir el número de diputados federales, por supuesto su costo de Congreso, y el número de senadores de representación proporcional, que no tienen un fundamento ni histórico ni constitucional, y esto sí nos vendría a tener mayores y mejores servidores públicos, es decir, senadores y diputados con mayor capacidad de decisión y de ejecución en términos del ámbito legislativo.
me parece que el Senado y el Congreso General, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, está en un momento coyuntural. El caso del Instituto Nacional Electoral no es otra cosa más que una presea de cambio por parte de Acción Nacional cuando dice que los institutos estatales electorales, pues dependen de los gobernadores. Yo creo que si esto lo dejamos abierto y si eso se le permite al Partido Acción Nacional, pues entonces tendremos que centralizar los tribunales electorales, tenemos que centralizar los congresos, tenemos que centralizar, y sería un proceso de centralización enorme, por supuesto absurdo. Creo que la discusión tiene que ver sobre un tema que tiene que ver con la cultura política y la formación cívica de los legisladores y por supuesto de la ciudadanía. El tema es educación. Pero es un tema de fondo cuando hablamos de educación y un tema que lleva también tiempo cuando se trata de educar. ¿Cómo mejorar la calidad de la democracia? Creo que ese es el tema sustancial, pero sobre todo para los ciudadanos. ¿Cómo hacerla más efectiva, a menor costo y que logremos tener representaciones sin conflictos? Vaya, queremos todo, doctor Javier Oliva. Pues ¿Se sí, puede? Claro, en México siempre que hay un proceso electoral, al menos desde 1976, la primera reacción de los legisladores y de los partidos políticos es proponer una reforma electoral. Estoy hablando de la elección de, en aquel entonces, José López Portillo, que concurre como candidato único a las elecciones y viene la histórica reforma de 1977. De ahí a la fecha, cada proceso electoral, la primera reacción a la impugnación del resultado electoral, como apuntaba el senador Miguel Ángel Chico en su primera intervención, es proponer una reforma electoral. Aquí el tema es también, insisto, la disposición de los actores políticos, y la democracia, para que funcione, necesita una regla básica. La democracia necesita de demócratas. Es decir, que los operadores políticos estén convencidos de las bondades que genera la democracia para entonces ponerla en práctica. ¿Cuál es el problema en esto? Tenemos el caso de hace 2 legislaturas, el caso dramático y vergonzoso, donde varios partidos políticos registraron a mujeres cuando en realidad no era para ellas la posición, para el suplente. El tema de las Juanitas. Sí, bueno, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, si los actores políticos que reforman la ley son los primeros en no cumplirla, bueno, pues evidentemente esto se vuelve un cuento sin fin. Por eso la democracia necesita de demócratas convencidos de esas prácticas, que hay veces que se gana y hay veces que se pierde. Porque en México estamos acostumbrados a escuchar: cuando hay democracia gano y cuando hay fraude pierdo, ¿no? Entonces, en esta dinámica hace muy difícil que se genere confianza. Ahora, el problema de cuestionar los resultados electorales es que se cuestionan las campañas electorales, se cuestiona la trayectoria de los legisladores o de los futuros legisladores. Es decir, lo que se hace es socavar los cimientos de la democracia, que es algo muy serio porque finalmente es de donde se construye, ¿no?, la administración pública, donde se construyen estilos de vida, en fin, y al fin, digamos, de una manera conclusiva, se construye el Estado mexicano. Entonces, por eso creo que tocar el tema de la reforma electoral en un aspecto nodal como es el federalismo, sí tiene que ver con la doctrina filosófica de la Constitución del Estado mexicano. Entonces, ¿qué está pasando con el federalismo? ¿No? Tenemos presidentes municipales que ya les están retirando funciones en seguridad pública, tenemos institutos estatales electorales que les están restando atribuciones. Entonces, ¿qué está pasando con el sentido estructural del Estado mexicano? Entonces, la palabra, insisto, es democracia con demócratas y, por supuesto, con confianza a través de las decisiones que se generen desde esos órganos. Pero esto no es sencillo cuando hablamos de legislar. Primero hay que tomar en cuenta todos los puntos de vista, pero también defender posturas que los partidos políticos manifiestan a través de sus representantes. Sí, evidentemente no es fácil porque el Parlamento mexicano pues está con una gran pluralidad que considero yo que eso enriquece a la democracia, es sano para los procesos electorales. Pero pues tenemos a Acción Nacional, la derecha, las izquierdas, o la izquierda que representa de una manera importante el PRD, y nosotros en el PRI que buscamos esa neutralidad, ese equilibrio. Tradicionalmente nuestra ideología pues ha sido de centro izquierda o la socialdemocracia, pero evidentemente nos basamos en la justicia social. Entonces tenemos que buscar los acuerdos con la derecha, con la izquierda. Yo puedo decir que hay 128 senadoras y senadores que debatimos, pero que se han logrado acuerdos importantes para el país.
Vamos a regresar, vamos a hacer una pausa, pero le recuerdo que este programa se hace también a través de su participación. Participe, vamos a ver las redes en punto. Yo, doctor Javier Oliva, sí le quisiera preguntar, mencionaba hace unos momentos que había un espíritu de la Constitución del país y que esto estaba contenido en lo que es nuestros órganos políticos, nuestra expresión política, pero ¿a qué se refiere en este sentido? Creo que sería importante para iniciar ya la parte de las conclusiones de nuestro programa. Sin duda alguna, pues me refiero al fortalecimiento del Pacto Federal. Es lo que le da origen incluso a las ideas de la independencia, es el sentido político de la representación del Senado de la República, la restauración en 1872. Entonces, sí me parece que es muy importante que las decisiones que se estén tomando, no con miras a la próxima cita en las elecciones, sino para las próximas décadas. Digo, parece sencillo, pero ya estamos en la segunda década del siglo XXI y entonces esto hace muy importante que las decisiones se tomen en perspectiva. De tal manera que el federalismo mexicano vaya siendo fortalecido, es decir, la participación ciudadana, las estructuras, las formas de representación vayan siendo también más ágiles, porque si no la democracia comienza a taponarse, comienza a hacerse más difícil su proceso de decisión, en tratar de resolver los problemas de la gente, y tenemos los indicadores a nivel latinoamericano, donde hasta un 60% de los latinoamericanos están insatisfechos con la calidad de su democracia. ¿Qué quiere decir? Que tengo democracia, pero no tengo seguridad pública, no tengo trabajo estable, no tengo un trabajo bien remunerado, no vivo en condiciones más o menos confortables. Es decir, la democracia, ¿en qué se traduce para el ciudadano común? Entonces, me parece que en ese sentido, las decisiones que tengan que ver con el funcionamiento de la democracia debieran tener como prioridad satisfacer esas expectativas de la población, porque de lo contrario se queda un ejercicio retórico. Y eso, pues al final del día, es el desprestigio que tiene la política en nuestro país, ¿no? Es decir, la política como un ejercicio profesional para la construcción de acuerdos. Me parece que eso es lo fundamental de la naturaleza del quehacer político y, por lo tanto, de la democracia. Gracias, maestro. Y bueno, maestro Ulises Corona. Tiene razón, Javier Oliva. Se desprestigia la política y se desprestigia el actor de la política. Los diputados y los senadores ante la opinión pública me parece que no tienen una buena imagen. La gente supone que ganan mucho, que hacen poco, que se duermen en sesiones y solamente levantan la mano. Ante ello me parece que debemos de replantear el pacto que estos tienen en representatividad para con la sociedad. Y bueno, este pacto me parece es el pacto del proyecto nacional, más que el pacto por México. El proyecto nacional es el del 26 constitucional y no es el del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Es el proyecto de México, este histórico que tú comentabas, para darle fortaleza y rectoría al Estado mexicano, cito el 25 constitucional, y que permita fortalecer la ley democrática del tercero. Entenderá la democracia como una forma de vida basada y sustentada en constante mejoramiento económico, sí, social, por supuesto, cultural del pueblo de México, pero sobre todo político. Me parece que ya estamos en el momento de fortalecer a la política, como bien decía hace un momento, con mayores hombres y mujeres demócratas, pero también con instituciones totalmente de apertura democrática. Mi propuesta es el fortalecimiento del federalismo en un proceso político electoral que le dé a las instituciones gobernabilidad, capacidad de decisión, pero de forma plural, de forma democrática, que le permiten a los hombres, a las mujeres de este país, ¿qué opinan? Si están de acuerdo en estas políticas públicas que toman los senadores y los diputados de la República. Esta tiene que ser con transparencia, con rendición de cuentas, con visión de género, con inclusión, con capacidad de deliberación, pero también con mucha decisión. Tiene que ser con visión de Estado, pero también tiene que ser bondadosa, porque me parece que la política en sentido estricto es el arte de negociar, el arte y la búsqueda del buen acuerdo, me parece. Gracias, maestro. Y bueno, senador, por último, senador Chico, ¿cuál es el compromiso del Partido Revolucionario Institucional? Hemos escuchado a los expertos, las propuestas que hay en varios términos, sí, pero
ofrece el PRI? Bueno, en esto? el PRI estamos buscando una democracia de resultados. Queremos que los derechos de los mexicanos que están en el papel se vean en su vida cotidiana, se vea todos los días. Yo coincido tanto con el doctor Corona como el doctor Oliva, que bueno, pues la clase política tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque sabemos que la ciudad nos está calificando no bien y tenemos que ser autocríticos. ¿Qué está sucediendo en la Cámara de Diputados? ¿Qué está sucediendo en el Senado de la República? Y trabajando y buscando tener leyes que se puedan cumplir, leyes que beneficien a los mexicanos en general, no solo en el tema democrático, que es nuestro eje central en este programa, pero pues el país está inmerso en un momento en que todos debemos, si bien competir nuestra ideología, cada uno de los institutos políticos, pero lo que debemos de buscar de una vez por todas es que aquellos mexicanos que no comen democracia, que no comen, si hay X o Z reforma, es a los que tenemos que buscar beneficiar. Por eso hablamos en el Partido de Revolución Nacional de una democracia de resultados. Pues les agradecemos mucho la presencia en este programa del Canal del Congreso del Instituto Belisario Domínguez. El tema es muy amplio, hemos planteado algunos puntos quizás sustanciales y recuerden que esta es una máxima de Belisario Domínguez. Somos libres por la palabra libre y de eso se trata este programa, de a través de la palabra que usted conozca los grandes temas legislativos y políticos del país. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.